Dos, calendario electoral. La tercera, el desbloqueo de fondos congelados en Venezuela, de Venezuela en el exterior. El cuarto, garantías electorales. Tercero. Garantías electorales. Y el quinto, el acuerdo humanitario que implica necesariamente la mejoría de las condiciones de vida de nuestra gente que está pasando realmente situaciones terribles. El tema de la situación del agua, el tema de la situación del salario de los maestros, el tema de las condiciones de vida per se de los venezolanos con un salario que no llega a $15, pues definitivamente es una consecuencia del mal gobierno de Maduro, del mal gobierno de Chávez, de la serie de cosas que se hicieron que generaron desconfianza, pero además que luego vinieron las sanciones y fueron la guinda de la torta del 2017 para acá, que Venezuela está siendo sometida a las sanciones, terminaron de dañar la vida de los venezolanos. Por eso yo hago uso de este orden y creo que es un orden que los venezolanos podríamos compartir. ¿Cómo llegan a establecerse las prioridades en una mesa de negociaciones? Porque entendemos que desde las partes que están participando se aborda, por ejemplo, el tema de las sanciones, sí, está como prioritario allí, pero el resto de las peticiones, por ejemplo, desde el Ejecutivo Nacional, no parecen ser justamente esas que usted tiene ahí, que podrían ser muchas de las que coincide la audiencia de primera página o las personas que están en su casa. Los intereses míos no son los intereses del gobierno. El gobierno tiene sus intereses y los pone sobre la mesa. Pero hay intereses nacionales, diputado. Claro, hay intereses nacionales que se supone deben ser los intereses de ambas partes. Pero cada quien debe poner sobre la mesa sus intereses y esos intereses deben ser discutidos y compartidos. Para eso es el diálogo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un diálogo entre sordos, tienes una oposición que estaba dedicada a tumbar a Maduro y se pasaron de tumbar a Maduro a participar en elecciones sin avisar cuándo cambiaron de política, y tienes un gobierno sordo que solamente se ha dedicado a defenderse de las agresiones para tumbarlo. En consecuencia dice cualquier cosa que estos señores me puedan traer es una trampa. Por eso digo que nosotros, como oposición de la Asamblea Nacional, como oposición que hemos venido participando en la elección, como oposición que hemos venido conviviendo, somos una necesidad en el diálogo. ¿Por qué somos una necesidad en el diálogo? Pues una oposición en la que el gobierno puede confiar, una oposición en la que el país puede confiar, una oposición en la que la gente puede confiar, porque hemos demostrado que la política que le propusimos al país es la que funciona. Nosotros nos bajamos del autobús de Maduro Betellá, nos bajamos del golpe, de las sanciones y decidimos participar. Y ese es el camino que hoy estamos recorriendo, el camino del acuerdo político, el camino de la negociación, que hoy, gracias a Dios, está entendiendo la comunidad internacional, gracias a Dios está entendiendo el presidente Petro y está siendo de mediador, y pareciera que también está entendiendo los Estados Unidos de Europa. ¿Y cree usted que lo están entendiendo los líderes políticos venezolanos? Estoy seguro, es que es el momento, si no aprovechamos esta situación hoy. Los líderes políticos me refiero a los que están sentados en la mesa en Bogotá, por ejemplo. Claro, yo siento que el gobierno tiene conciencia de esta situación, porque además el gobierno está informado de la situación antes de que el presidente Petro fuera a reunirse con Biden en Washington. Igualmente entiendo que la oposición está informada también, la oposición que ya fue y nosotros como oposición de la Asamblea Nacional y como oposición que ha venido trabajando las soluciones políticas, aspiramos también a dar nuestra opinión. Mucho se ha hablado del tema de las sanciones, el monstruo de la laguna parece ser siempre las sanciones. La tesis de las dificultades económicas y sociales del pueblo venezolano parecen estar vinculadas directamente al tema de las sanciones. ¿Cómo queda la tesis de las sanciones, diputado, en este escenario de corrupción destapado recientemente, donde se han robado miles de millones de dólares? Bueno, no sabemos cuánto se han robado, porque además, no sabemos cuánto se han robado, porque es una caja negra, decía yo hace rato. Pero además, el tema del robo es equivalente a la situación de las sanciones. El robo de PDVSA, que todavía no sabemos a cuánto asciende, que no sabemos quién se lo robó ni quién se robó qué, porque es una caja negra, no se ha dicho, mira, que esta es la situación, ni se ha presentado frente al país cuál es la situación real de fondo. Nosotros acompañamos la lucha contra la corrupción, pero aspiramos, por supuesto, que sea una cosa mucho más transparente. ¿Le falta transparencia? Le falta transparencia al gobierno. Yo digo, ¿cómo es que los últimos 3 presidentes de PDVSA están presos y no se sabe por qué? ¿Cómo es que los últimos 4 presidentes de PDVSA han salido señalados y no se sabe por qué? ¿Cómo es que el señor Ramírez anda campante por el mundo disfrutando de la riqueza que obtuvo en Venezuela? Pero él dijo que vive alquilado en Italia, Rafael Ramírez. Sí, creo que vende Avon. Y, por ejemplo, tampoco se sabe dónde está Tarek El Aissami. Recientemente renunció a su cargo. Eso es una obligación del gobierno y del fiscal general de la República indicar dónde está y si está señalado o no.
Eso no es una atribución propia de nosotros como oposición. Nosotros como oposición reclamamos la transparencia, reclamamos la necesidad de que se haga un planteamiento transparente frente al país. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Vamos a compartir con el diputado Ronderos algunas de las intervenciones. Darwin Escalona escribe: buenos días. Lo invito a que revise esta entrevista que le hacen para que vea que usted mismo no representa o defiende al venezolano, un país lleno de necesidades, de hambre y corrupción. Necesitamos seriedad política. ¿Qué le responde a Darwin? ¿Cómo se resuelve el hambre y la necesidad de la gente? Se resuelve con el tema de poder acceder a los recursos que los venezolanos, que son de todos los venezolanos. ¿Y cuál es el recurso para la redistribución de los recursos entre venezolanos? El petróleo. El petróleo que está en el subsuelo es de todos los venezolanos. El Estado solamente es un intermediario que lo que hace es que lo extrae y lo vende, y se supone que debe redistribuir entre todos nosotros para que cada quien tenga un salario digno, para que cada quien pueda comer, para que tengamos unas condiciones de vida decentes. Pero si el gobierno está bloqueado para vender ese petróleo en el mercado internacional y tiene que venderlo en mercados de descuento, en un mercado de petróleo bloqueado, donde solamente accede China, y ahora tenemos un nuevo gran competidor bloqueado también como Rusia, pues entonces definitivamente tenemos unas condiciones económicas muy malas para vender nuestro petróleo. Si ese petróleo se pudiera vender en condiciones normales, libremente en el mercado internacional, podríamos resolver las condiciones de la situación. ¿Y no se podrían resolver las condiciones de la ciudadanía venezolana con todo ese dinero que se ha perdido desde Petróleos de Venezuela? Yo también creo que si ese dinero no se hubiera robado, eso estaría invertido en la gente. Porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo ayer que depositaran los 3.500 millones de dólares que se habían pedido, que se habían firmado Los del acuerdo humanitario que se firmó en la en México. mesa de diálogo en México. Pero ahora me pregunto yo, si se hablaba de 3.000 millones de dólares inicialmente que se habían perdido de PDVSA, realmente en la estamos hablando de administración, 6.000. Claro. Estamos hablando de los 3.000 que se robaron y de los 3.200 del acuerdo humanitario que están bloqueados en fondos en el exterior. Y si esos 6.200 millones de dólares estuvieran disponibles para la calidad de vida de los venezolanos, pues definitivamente no estaríamos padeciendo las calamidades que estamos padeciendo. Pero existían esos 3.000 millones de dólares en las arcas de PDVSA porque se perdieron. Existían los 3.000 millones de las arcas de PDVSA que se robaron, y existen los 3.200 en los bancos bloqueados. Vamos a revisar más participación de la audiencia. Joan Castillo: ¿qué opinas si hay un levantamiento de las sanciones y pasan los meses y seguimos igual? ¿Qué debería hacer el pueblo venezolano, ya que con el levantamiento de las sanciones siguen los problemas? ¿Qué debería de hacer la Asamblea Nacional? Le pregunta a Joan Castillo, ¿qué le responde? Levantadas las sanciones y convocado el proceso electoral, si el gobierno no cumple con la redistribución de los recursos y no le llegan los recursos a la gente, nuestra gente sigue pasando calamidades, la gente tendrá derecho el año 2024 de salir a votar para cambiar este gobierno. R. Soto 2008 le consulta: buen día, ya todos los venezolanos conocemos los puntos de las negociaciones: liberación de Alex Saab, liberación de los 3 millones retenidos, levantamiento de las sanciones a los bienes de los personeros del gobierno, pero ¿qué beneficio trae eso al pueblo? Le pregunta R. Soto 2008. Definitivamente el acceso a los recursos que son del pueblo venezolano, que son los recursos de nuestro petróleo que están en el subsuelo, y que podamos venderlo libremente sin tener que estar solicitando una licencia de la OFAC, ni que la empresa que venga a explorar, la empresa internacional que venga a explotar petróleo en Venezuela esté sometida a sanciones en el exterior. ¿Usted ve de manera positiva que se esté llevando a cabo este escenario de conversaciones en Colombia? Le consulto, diputado, ¿hay posibilidad de que se incluya a otros sectores políticos, por ejemplo, desde Acción Democrática, que acudan a Colombia a revisar el plan de trabajo, a plantear prioridades? A lo mejor se lleva esta lista que acaba de escribir acá. Me la llevo y te prometo que si me toca ir a Bogotá la voy a presentar. Pero te digo, primero, el presidente Petro ha sido muy claro al decir que este es un diálogo mucho más inclusivo y que va a hablar con todos los actores, no solo de la política, con los actores de la sociedad civil, que va a convocar a los partidos que no están yendo al diálogo de México. Y digo que nosotros somos un buen facilitador para el encuentro entre venezolanos, porque nos vemos en la obligación de conversar con el gobierno todos los martes y los jueves en las sesiones de la Asamblea Nacional, negociar el orden del día, negociar qué cosas vamos a votar, y ya tenemos una relación más o menos fluida. Mientras que la otra oposición tiene la situación de que es la oposición que los salió a buscar para tumbarlos el 11 de abril, que se apostó al magnicidio, que apostó a la salida, que le puso precio a la cabeza al presidente Maduro. Y eso es una solución entre blanco y negro que no tiene matices grises. ¿Y ustedes grises. con ese sector de la oposición tienen conversaciones, hay acercamientos? Sí, conversamos con ese sector de la oposición, aunque creemos que su política hasta ahora ha sido equivocada y que ahora están viniendo al escenario que nosotros proponíamos, que era el escenario de la política y de la solución acordada entre Venezuela.